Gracias por tu presencia, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Llévanos hoy, Señor, a tu palabra, Padre. Que tu iglesia sea edificada, Señor. Revélanos hoy tu palabra, Señor. No podemos hacer nada sin ti, Señor, y sin tu palabra, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿En alguien ya se manifestó algún don? Levante su mano, por favor. ¿Quién ha descubierto un don que no sabía que lo tenía? No me digan que nadie. Isela. ¿Quién más se ha dado cuenta de un don? Cristina. Juan Pablo. ¿Quién más? Nuestra hermana, que no la alcanzo a ver bien hasta allá. Es Roberto, ¿verdad? Su esposa. Así. Bienvenidos. Qué gusto verlos aquí, Roberto. Otra vez. Bien, pues la Biblia dice que a todos se nos han dado dones, ¿verdad? A todos. Es lo que vimos la primera enseñanza. Es que nadie puede decir que no tiene un don. Amén. Todos tenemos dones. Ahora, siguiendo con la serie de los dones del Espíritu Santo, ahora vamos a hablar del don de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Vimos don de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Vimos el don de fe, el don de milagros, los dones de sanidades y luego vimos el don de profecía. Bueno, pues este don de discernimiento de espíritus tiene mucho que ver con la profecía y también tiene mucho que ver con la liberación demoníaca. Amén. Así es que todos los dones trabajan juntos, pero estos tres dones muchas veces trabajan juntos. Amén. Entonces hay tres maneras en que nosotros podemos recibir información. La primera, nosotros recibimos información de una manera natural por los sentidos físicos, o sea, por la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Sí? Es una información natural que recibimos. Segundo, nosotros recibimos información sobrenatural por medio del ocultismo. Ya no debemos de recibirla, ¿verdad? Más bien. ¿Sí? Pero es otra forma que algunos usan por medio del ocultismo, o sea, a través de la adivinación, a través de la tabla Ouija, a través del espiritismo, a través de los horóscopos y otras formas que hay, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios prohíbe recibir esta información. Amén. Dios lo prohíbe estrictamente en la Biblia, que nosotros no debemos practicar esas cosas. Amén. Y tercera, por los dones del Espíritu Santo, que es la forma aceptable de recibir una comunicación, un conocimiento sobrenatural, porque viene directamente de Dios, ¿verdad? Y no nos va a hacer ningún daño. ¿Sí? Todo lo que viene directamente de Dios nos va a hacer un bien. Amén. Amén. Entonces el Señor quiere edificar la iglesia, que sea libre de toda atadura, para que pueda recibir ese conocimiento sobrenatural por medio de los dones. Amén. Ahora, ¿qué es discernir? ¿Qué es discernir? Discernir es juzgar, es diferenciar, es distinguir. Distinguir. O sea, es la habilidad para distinguir una cosa de otra cosa. Amén. Entonces, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad que Dios da para distinguir un espíritu de otro. Amén. Es la habilidad que Dios nos da para distinguir un espíritu de
otro. Es decir, es distinguir qué espíritu está detrás de una palabra de profecía que tú recibas, porque ya ves que la profecía se tiene que juzgar, se tiene que evaluar, ¿sí? Es distinguir qué está atrás de una actitud de una persona, qué está atrás de un acto o qué está atrás de una enfermedad espiritual, porque muchas enfermedades vienen o son de origen espiritual. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios para que vayamos entendiendo nuestra realidad en la que nosotros vivimos. Amén. Alguien dijo que el discernimiento de espíritus es como cuando a un chef de renombre se le pide que pruebe un platillo chino, ¿verdad? Rápido sabrá al probar lo que es una comida china, ¿sí? Pero si se le pide que identifique cuáles son los ingredientes que se usaron para preparar ese platillo, un buen chef va a poder distinguir no solo que es una comida china, sino también va a distinguir cada ingrediente que se le puso a esa comida. Bueno, pues así opera este don de discernimiento de espíritus. No solamente nos permite identificar de cuál es la fuente de donde proviene esa palabra, si es una palabra profética, si es de Dios o no es de Dios, sino también identifica qué espíritu es el que está haciendo eso, ¿sí? ¿Cuál es el espíritu que está detrás de esa persona, de lo que está diciendo? Amén. ¿Sí me explico? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando Saulo, que es Pablo, perseguía a la iglesia, dice la Biblia que muchos fueron esparcidos por Jerusalén y por Judea. Y dice que predicaban el evangelio. Y Felipe, en Samaria, dice que les predicaba a Cristo. Y todos le oían atentamente. Todos le oían atentamente. Y creyeron en el evangelio por las señales que hacía. Porque dice que de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían gritando. Y muchos paralíticos eran sanados y muchos cojos eran sanados. Así es que había mucho gozo ahí en Samaria. Pero había un hombre llamado Simón el mago que tenía engañados a todos. A todos los tenía engañados. ¿Sí? Haciéndose pasar él por alguien grande, ¿verdad? ¿Sí? De tal forma que desde el más chico hasta el más grande, todos le oían atentamente y decían de él: este es el gran poder de Dios. Es que pues, él se crecía, ¿verdad? Pero cuando Simón el mago vio los milagros que Felipe estaba haciendo, él también creyó y se bautizó. Y dice que siempre estaba con Felipe. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo del 18 al 23. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre, cuando vio que todos iban tras Felipe, se llenó de amargura. Se amargó. Él estaba acostumbrado a estar rodeado de la gente, ¿verdad?
Era un grande para todos. Pero cuando vieron que todos lo dejaban y se iban tras Felipe, dice, él se amargó. Él se enojó y se amargó. Y quizá él pensó en su corazón, si yo tuviera ese poder, pues verdaderamente yo sería grande. Yo necesito ese poder. Puedo hacer mucho dinero con eso. Él estaba pensando en otra cosa. Así es que fue con Pedro y le dijo, Pedro, te doy tanto y dame también a mí ese poder para que cuando yo ponga las manos sobre él reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo dos cosas. Pedro de inmediato discernió dos cosas. Uno, la primera, que eso no venía de Dios, ¿verdad? Y número dos, él discernió que había dos espíritus que estaban en él oprimiéndolo. Un espíritu de amargura porque todos lo habían dejado a él. Y un espíritu de maldad porque él pensaba en su maldad que podía comprar el Espíritu Santo con dinero, ¿verdad? Entonces Pedro de inmediato discernió y le dice a él, así textualmente, literalmente, tienes un demonio de amargura y uno de maldad, ¿verdad? Porque le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que ese es discernimiento de espíritus. No solamente él vio que no venía de Dios, sino a Pedro se le reveló qué espíritus estaban sobre él. Ese es discernimiento de espíritus. Amén. Otro ejemplo, en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 5, dice que había en la iglesia de Jerusalén un hermano muy querido por todos, que se llamaba José, pero los hermanos le habían puesto Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Por qué? Porque este hermano hacía muchos bienes a los hermanos de la iglesia. Y acababa de vender un terreno y había puesto todo el dinero a los pies de los apóstoles para lo que se necesitara. Cuando Ananías y Zafira se enteraron de lo que había hecho, ellos también quisieron hacerse pasar como unas personas generosas, como muy espirituales. Y el siguiente servicio en la iglesia anunciaron, ahí se subieron al estrado y le dijeron a la iglesia, nosotros hemos decidido también como Bernabé vender una finca que tenemos y vamos a donar todo el dinero a la iglesia. Y vendieron la propiedad. Pero ya cuando vieron todo el dinero junto en sus manos, se les hizo mucho. Y dijeron, es mucho dinero para dárselo a la iglesia. Vamos a quedarnos con una parte. Total, nadie se va a enterar. Y sacaron una parte y Pedro agarró la bolsa y se va corriendo, orgulloso, a la iglesia. Y le dice a Pedro, Pedro, nosotros también queremos ser generosos como Bernabé. Aquí está el dinero de la venta. Y Pedro lo ve y le dice, ¿es todo, Ananías? Sí, sí es todo. ¿Estás seguro? Sí, sí, es todo. ¿Eso es lo que te dieron por la venta? Sí, eso es lo que me dieron. Y dice en Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 5, Ananías, le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se quedaba a ti, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Cuando Pedro vio a Ananías, él supo de inmediato que estaba mintiendo. De una forma sobrenatural, por un conocimiento sobrenatural, por el don de discernimiento del Espíritu, él supo que estaba mintiendo. Él supo que un espíritu de mentira había llenado su corazón de Ananías y había mentido en el precio de la propiedad. Y dice, y luego vino su esposa, Zafira, y Pedro le preguntó lo mismo y ella contestó mintiendo. Y dice la Biblia que ella también cayó muerta allá a los pies de Pedro. Habían mentido no solamente a la iglesia, habían mentido a Dios. Ese espíritu había entrado en ellos. Pero ese espíritu fue descubierto por Pedro. Porque para eso es el don de discernimiento de espíritus. Es como un policía para vigilar, para conocer qué hay en la iglesia que no sea de Dios. Es para proteger la iglesia. Este don es para proteger la iglesia. Es para proteger tu familia. Amén. Puede ocurrir también que el enemigo envíe a alguien al servicio para perturbar la reunión. Y puede incluso usar a un hermano o una hermana. Hace muchos años, cuando yo estaba recién convertido, estaba de visita en una iglesia. Y de pronto estaba el servicio, el mensaje, y de pronto una hermana de atrás del auditorio se levantó hablando y gritando en lenguas y cruzó todo el pasillo delante de todos. Estaba el mensaje del pastor y llegó hasta donde estaba el pastor, y cuando estaba delante del pastor dejó de hablar en lenguas y le empezó a gritar y le dijo: agarra a tu familia y vete de esta iglesia, vete, le dijo. No, ya no tienes nada que hacer aquí. Agarra a tus hijos y vete, no te queremos aquí. Y siguió hablando en lenguas y rodeando, paseándose alrededor del pastor, gritando en lenguas. Ni los líderes ni los ancianos de la iglesia fueron para ir a tomarla y quitarla de ahí. Ella estuvo vociferando un buen rato, en lenguas, gritando, y el pastor ahí guardando silencio, hasta que su esposo se levantó del asiento donde estaba atrás y fue y la tomó de la mano y se la llevó a su asiento otra vez. Luego supe que había comenzado una murmuración. Un pequeño grupo de la iglesia comenzó a murmurar contra el pastor. Ese demonio había engañado a los líderes, a la iglesia, por medio de unas lenguas fraudulentas, imitando las lenguas del Espíritu Santo. Y había provocado eso. Si ahí hubiera alguien con un poquito de discernimiento, se hubiera dado cuenta que esas lenguas eran demoníacas y no eran lenguas del Espíritu Santo. Y no hubiera pasado todo lo que pasó ahí. Ahora también, no solamente hay discernimiento, hay conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces Dios no va a meter, no va a hacer eso que hizo, gritándole el Espíritu Santo a su pastor que él puso ahí y echándolo fuera, ¿verdad? No lo va a hacer. Era algo demoníaco. Pero fíjese lo que pasó. O sea, por eso es necesario que todos entendamos los diferentes dones y la palabra de Dios para poder operar un servicio correcto. Amén. Hoy no pudimos evitar que otra vez se prolongaran mucho los avisos, ¿verdad? Porque había avisos importantes. Nosotros quisiéramos que el servicio fuera un poquito más ágil, pero a veces se nos juntan los avisos, ¿verdad? Y hay que darlos, ¿sí? Entonces este don es bien importante. Amén. Ojalá que se empiece a manifestar en muchos, no en uno, en muchos de nosotros.
El don de discernimiento de espíritu también nos permite desatar a una persona que el diablo la tenga atada. En Lucas capítulo 13, Jesús está enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Dice que estaba ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, dice la Biblia. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que poniendo las manos sobre ella, ella se enderezó de inmediato y glorificaba a Dios. Dice que el encargado de la sinagoga se molestó mucho, se enojó y dijo: 6 días hay para trabajar. En esos días vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Pero Jesús le respondió: hipócrita, ¿quién de ustedes no desata su buey o su asno para llevarlo a beber? Cuanto más esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no la había de desatar de esta ligadura. Y todos se quedaron callados. Ahora, ¿qué pasó aquí? La Biblia no dice que Jesús recibió una palabra de conocimiento, que escuchó al Espíritu Santo decirle algo, ni tampoco una palabra de sabiduría. Simplemente Jesús supo que ella tenía un espíritu de enfermedad. Amén. Él lo supo por el don de discernimiento, y entonces él ni siquiera reprendió a ese espíritu. Simplemente le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella, sobre la cabeza de ella, y el espíritu ese inmundo la dejó. Ella de inmediato se enderezó y glorificaba a Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Esto es discernimiento de espíritus. Necesitamos discernimiento de espíritus. Todos. Por eso la iglesia primitiva se movía así. Por eso crecía. La gente veía y alguien discernía sobre esa persona. Le profetizaba algo, conocía, le daba una palabra de conocimiento del Señor y conocía la vida de esa persona y le daba datos que nadie sabía. Y la gente decía: wow, aquí sí que está Dios entre ellos. Amén. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo. No podemos ser cristianos desconocedores de los dones, cristianos sin poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para edificar esta iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos quieren ese poder, esos dones? Dale un aplauso al Señor, pues pídeselos. Pídele al Señor los dones. Él es el que da los dones. Amén. Hace un tiempo nos visitó una pareja de jóvenes. Esto ya se lo he platicado en privado a alguien, no me acuerdo quién. Entonces, al final del servicio, se me acercaron y me dijeron: pastor, nosotros dejamos la iglesia donde nos congregábamos y andamos buscando una iglesia para congregarnos. Entonces yo les expliqué cómo era aquí, ¿verdad? Nuestra visión. Les dije: miren, aquí, si ustedes quieren servir, porque ellos servían, necesitan ir a un encuentro y luego necesitan cursar la academia de líderes. Después tienen que ser lanzados y luego abrir su grupo y luego también se pueden integrar a uno de los ministerios de la iglesia. No regresaron. Pero, ¿qué les quiero decir? En un momento dado, que están ahí, estamos parados, y yo la estaba viendo así de perfil, nada más le vi yo un ojo. Pero ese ojito me estaba viendo feo. Y yo me di cuenta que me estaba viendo feo. Entonces no dije nada, ¿verdad? Y en la tarde, que estaba yo solo en mi casa orando, era un domingo, me acordé de ese ojito y la mirada.
Y en ese momento yo pensé, tiene un demonio, ¿verdad? O sea, yo discerní que tiene un demonio. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo me dijo, un corazón lleno de amargura. Perdón, un corazón lleno de rebeldía. Un corazón lleno de rebeldía. Cierta persona los conoce a ellos. Y yo le pregunté entre semana y me dijo, sí, servían en un grupo, en un ministerio, no les digo cuál, en tal iglesia, no les digo cuál, y no se sujetaba, ¿verdad? Ella no se sujetaba. Entonces, confirmé lo que ya el Espíritu Santo me había dicho, ¿verdad? Entonces, yo ahí, yo discerní que tenía un espíritu, pero no discerní qué espíritu era. Pero por otro don, por el don de palabra de conocimiento, el Señor me dijo qué espíritu era. Amén. Este es otro don de palabra de conocimiento, pero todos los dones son bien importantes y trabajan juntos. Una persona que tiene varios dones, pues es muy útil para el Señor, porque va abriendo brecha, va liberando, va sanando. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque los dones para eso son. ¿A cuántos el Señor le ha dado una palabra aquí? Una palabra del Espíritu Santo, que sienten que fue el Espíritu Santo. Levante su mano, por favor. Muy bien. Muchos, muy bien. Muchas veces el Espíritu Santo está hablando a través de Luis López, a través de Laura Ramírez, a través de Carmen, a través de Carla Yvette. Yo he recibido palabras de ellos, proféticas, ¿verdad? He recibido palabra profética de Carla Alfaro 2 veces, certeras en el momento preciso durante el servicio, que las necesitaba. Entonces, los dones están para el servicio de nosotros, para edificar el reino. Amén. Para ayudar, para sanar, para restaurar. Hay que buscarlos con todo el corazón. Entonces, todos nosotros vivimos en una realidad espiritual que es invisible, que está poblada de ángeles, pero también de demonios. Y tenemos que saber con quién estamos tratando. Amén. Satanás siempre anda rondando alrededor. Siempre anda maquinando maldades, tentando al pueblo de Dios. Le voy a pedir a Biu que pase y dé un testimonio. Satanás no descansa. Él siempre quiere seducir al pueblo de Dios. Siempre quiere tentarlo. Siempre quiere que abandone el camino del Señor y empiece a hacer maldades como un inconverso, ¿verdad? Y quiero que escuches este pequeño testimonio que está fresquecito porque es de esta semana, ¿verdad? Y como Abiu y yo platicamos mucho entre semana ahí en el trabajo, entonces de repente nos enteramos de lo que está haciendo el Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Adelante, Abiu. Buenos días, iglesia. Bueno, este testimonio fue del día miércoles en la mañana. Yo platicaba con el pastor sobre la malicia y la maldad que hay en el mundo y cómo las personas se dejan influir por ese tipo de acciones. Y venía en camino hacia la iglesia porque venía a dejar unos materiales, ya había salido de la tienda y a la altura de City Club tengo una visión donde yo y el pastor estábamos hablando y el pastor me preguntaba si el Señor no me había dado palabra en estos últimos días, a lo cual yo le contesté que no, porque el Señor no me había hablado, no había recibido palabra por parte de Él. Y me puse a orar y le dije: Señor, ¿acaso hice algo malo? ¿Acaso hice algo que no te gustó? ¿Por qué no me has hablado? Yo venía orando y cuando llego a la casa del gobernador en el semáforo, me toca en rojo y justo al lado de mí
se para una camioneta blanca, una F-150, y volteo yo por curiosidad, y la persona que venía conduciendo me voltea a ver y me dice con una voz ronca, con una voz muy, yo no sabía, no sé cómo describirla, pero era ronca, algo grave, y me dice: hey, ocupo 80 tablas, te las pago a 50. No digo nada. Y yo me río, me río y me volteo y le digo con la mano: no, no, gracias. Se pone el semáforo en verde, y cuando vamos avanzando, justo antes de avanzar, escucho una voz aún más fuerte y más ronca, justo como si estuviera al lado de mí, y me dice: no le cuides a Salomón. Más ronca. Y yo me sorprendo. Entonces yo sigo mi camino y le digo al pastor que yo lo que hice fue decirle: pobre señor, Dios me lo bendiga. Y empecé a recapacitar y dije: era un demonio, era algo que estaba ahí, que el Señor me había contestado ya. Cuando llego a Liverpool, el Señor, escucho otra palabra y el Señor me dice: mantente firme en el camino, que yo te bendeciré. Cuidaré tus pasos y solo nunca te dejaré. Amén. No habían pasado ni 10, 15 minutos que yo había pedido al Señor que me hablara, que si yo había hecho algo malo, y me hizo un testimonio completo. Cuando se lo dije al pastor, Para la prédica. cuando se lo dije al pastor, me dijo, se sorprendió tanto como yo, y bueno, le doy toda la gloria y la honra a Dios. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias. Así de sencillo es la realidad espiritual invisible en la que vivimos, ¿verdad? Cuando le habló la primera vez y le dijo: necesito 80 tablas, quizás sean tablas de tabla roca, ¿verdad? Necesito 80 tablas, pago a 50 y no digo nada. ¿Verdad? O sea, haz de cuenta que es corrupción, ¿verdad? Es decir, súrtemelos por acá, por abajo, el agua, y yo no digo nada, ¿verdad? Te quedas con el dinero. Es el diablo tratando de desviar a una persona del camino recto, ¿verdad? Por eso el Señor le dice: mantente firme en el camino, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y eso que le dijo: no le cuides a Salomón. Bueno, Satanás quisiera que Dios quitara esa barrera de protección que está sobre nosotros y la familia y los negocios, ¿verdad? Él quisiera, no puede hacer nada, porque Dios no se lo permite. Mientras nosotros seamos fieles al Señor, nos mantengamos rectos, firmes en la palabra, no va a pasar nada, amén. No vamos a abrir puertas, amén. Dale otro aplauso al Señor, ¿no? Dáselo más fuerte, porque Él se lo merece, amén. Él está al mando, Él está al control. Ten confianza en el Señor, amén. Ten confianza, porque Él nunca pierde el control. Él siempre está al control de todo, amén. Y siempre va a obtener algún propósito en la prueba, en la tribulación, en la aflicción. Siempre se va a cumplir un propósito que Él tiene para su iglesia, para nosotros, amén. Descansemos en eso. También el discernimiento de espíritus te permite tomar decisiones correctas en tu trabajo o en tu negocio. Por ejemplo, para contratar personal, ¿verdad? Todos queremos formar el mejor equipo de trabajo. Todos queremos contratar a los mejores elementos, ¿verdad? Pues Jesús usaba el don del discernimiento de espíritus para llamar a sus discípulos. Amén. Así lo hacía el Señor. Cuando Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret?
¿puede salir algo bueno de Nazaret? Le dijo, ven y ve por ti mismo. Y cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael, pensando que en alguna parte se habían visto, le dijo, ¿de dónde me conoces? Y le dice Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y yo me imagino que lo abrazó y brincó de gozo de estar delante del Mesías. Jesús usaba el don del discernimiento de espíritus. Y llamó a Natanael para que fuera su discípulo y para que estuviera con él. Amén. Espero que estas historias tan hermosas te hagan desear con todo tu corazón este don de discernimiento de espíritus, que lo necesitamos urgentemente aquí en la iglesia. Muchos problemas se evitarían, muchos malos entendidos, mucha murmuración, si nosotros tuviéramos ese don de discernimiento de espíritus, que es como un policía para proteger tu vida, la iglesia, tu casa. Amén. Decreta esa palabra. ¿Quieres decretarla? ¿Quieres comprometerte con tu Dios, con tu Creador? Levanta tu mano si es que eres valiente y te comprometes a hacer esto. Amén. Como dice Luis, nosotros sí nos comprometemos con el que nos dio la vida. Nos comprometemos con nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador. Porque sabemos, hermano, hermana, que esta tierra, esto que tú ves con tus ojos, esto pasará. Pero sabes una cosa, esto no pasará. Estas promesas son para ti, son para mí, para tus hijos, para tu familia, para tus nietos y son para tus bisnietos. Él lo dice, Él lo hará, porque dice que Él no es hombre para que se arrepienta. Amén. Él lo que dice, Él lo va a cumplir. Y hemos leído desde el Antiguo Testamento que Él guarda a su pueblo. Y nosotros somos testigos de su poder, de su gloria. Hemos sido testigos de sus grandes victorias. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos victoriosos en Él. Quiero decirte, no es fácil. A lo mejor tú estás atravesando por problemas y te digo que estás en el camino correcto. Y te digo que te esfuerces y que seas valiente y que incluyas a Dios en tu vida y en tu camino, y Él te va a dar la victoria. ¿Sabes? Porque Él dijo, aflicciones tendrán, muchas aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Bien, quiero dáselo a Él. Aleluya. Vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a venir al altar y vamos a dárselas a Él. Amén. Con alegría, con gozo, prepare su mejor ofrenda. Amén, sea generoso. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de usted. Amén. Él es su proveedor, Él es su sanador, Él es el que le da sus fuerzas. Amén. Bendito Dios, gracias Jesús, gracias. Venga con un corazón alegre. Dice su palabra, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo amado para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Amén. Él dio a su Hijo, Él es el que nos enseñó a dar. Venga y dé de lo que Dios puso en su corazón y venga con alegría
amén, a darle a nuestro Padre. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya, Santo. Gracias, Señor. A la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré gritando, yo gritaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré. Aleluya, aleluya. Gracias, papá, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque venimos a darte de lo mucho que tú nos das. Espíritu Santo, te honramos en esta mañana con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con el fruto, mi Dios, de nuestros bienes, papá. Te queremos decir que te amamos, te queremos decir que tú eres nuestro Dios y que nosotros pueblo tuyo somos. Papá, te damos gracias. Gracias. Tu palabra dice, mi Dios, en 3 de Juan, que tú deseas que seamos prosperados en todo, papá, así como prospera nuestra alma. En el nombre de Jesús, yo decreto, en el nombre de Jesús, profetizo, mi Dios, que tus hijos son prósperos en todo, en el nombre de Jesús, así como prospera su alma, mi Dios. Así como son obedientes a ti, papá, ellos son obedientes y tú los prosperas en todo, mi Dios. Bendice a sus hijos, bendice sus empresas, su profesión, su trabajo, mi Dios. En el nombre de Jesús, dales gracia y favor, mi Dios. Susténtalos siempre con tu mano, mi Dios, con tu diestra. Espíritu Santo, te honramos, papá. Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos por los enfermos, mi Dios. Te seguimos pidiendo por Fernanda, por ese maravilloso milagro que tú vas a hacer, papá. Pedimos por la vida de Jorge Mansur, mi Dios. Incluimos a Sonia Villaseñor, mi Dios. Al señor Jaime, papá Zapata, que es nuestro hermano. Mandamos palabra de bendición. Oh, mi Dios, aquí está tu pueblo, mi Dios. Aviva nuestros corazones, aviva nuestras vidas, que seamos leños encendidos, mi Dios. Que alumbremos allá afuera, mi Dios. Que nuestros vecinos, nuestros parientes sientan en nuestro fuego, mi Dios. Convéncelos de pecado y que vengan, Padre. Y a nosotros guárdanos de toda obra del diablo, mi Dios. Que seamos Samuel. Que nos consagremos a ti, papá. Ayúdanos, papá. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra.